Ok, buenas tardes, estimados. Hasta donde creo, esta va a ser su última o penúltima clase en cuanto a lo que es la parte teórica, porque luego ustedes van a trabajar y van a hacer sus propias operaciones. Obviamente se les va a dar seguimiento para que ustedes las puedan desarrollar. La principal característica en el caso de la contabilidad de seguro, bueno, primeramente hay varios tipos de contabilidades y hay contabilidades específicas en las cuales nosotros no podemos alterar las cuentas. Dentro de ellas tenemos la contabilidad de seguros, que es la que estamos trabajando, contabilidad bancaria y la contabilidad gubernamental. Estas tres contabilidades nosotros hoy ya están amparadas por ley cuáles son los catálogos que nosotros tenemos que operar. Entonces, en el caso de contabilidad de seguros, que es la clase de nosotros, ustedes solamente tienen que hacer, como decimos en el español nicaragüense, copiar y pegar las cuentas. Para que ustedes puedan ver contabilidad de seguros, si ustedes tenían que tener nociones de las contabilidades básicas como tal. Parte de lo que tenemos aquí es de una contabilidad tradicional que ustedes ya han ido viendo en el transcurso de su asignatura. Entonces, lo primero que vamos a ver acá, y nosotros sabemos que hay empresas que venden bienes y venden servicios. En el caso de contabilidad de seguros, nosotros estamos vendiendo servicios. ¿Por qué nosotros necesitamos tener asegurado nuestros bienes o tener asegurado nuestros trabajadores? Si bien es cierto, toda empresa tiene algo que se llaman activos, pero el principal activo o lo principal de una empresa no es los bienes físicos, sino la parte de los recursos humanos, es decir, lo que opera todos los bienes y hace producir lo que son las utilidades. En el transcurso de estas empresas realizan operaciones de compra y venta. Pueden ser bienes, toda empresa necesita comprar, ya sean los bienes que utilicen o ya sean servicios. Como hemos visto en otras asignaturas, toda empresa tiene que comprar o adquirir siempre los servicios básicos. Tiene que también pagar los impuestos. Pero también es importante hacer uso de los seguros. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay algún inconveniente o hay un terremoto o algún... Entonces, y no tengo asegurado mis bienes, voy a empezar nuevamente a operar de cero. Mientras que si yo tengo un seguro, este seguro me respalda y paga todo lo que yo necesito. Pero también, ojo con esto, hay que ver las cláusulas que se firman en el contrato de seguro. ¿Qué pasa en el caso de los trabajadores? Ok, ¿y qué pasa si fallece un trabajador? Hay que recordar que no todos los trabajos son iguales. Hay trabajos que tienen un riesgo mayor que otros. ¿Creen ustedes que es el mismo riesgo de alguien que trabaja en electricidad a una persona que trabaje únicamente en oficina? Difícilmente. Entonces venimos ahora acá. Decimos, la empresa Rolter contrata seguro de vida para sus trabajadores. Tenemos cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de capital. Hay quienes les gusta llamarlo patrimonio. Ok. Ingresos, egresos. Aquí tenemos dos, tenemos costos y tenemos gastos. Y aquí también ahora tenemos cuentas de orden. ¿Cuándo utilizo la cuenta de orden? Cuando yo sé que puede haber una eventualidad, pero no está seguro si esto va a ocurrir a favor de la empresa o no va a ocurrir a favor de la empresa.
Y el mejor ejemplo de esto es cuando nosotros hablamos de la vida de nuestros trabajadores. ¿Cómo sabemos nosotros quiénes van a fallecer dentro de un año o un periodo de tiempo? Difícilmente. No hay forma de saber quién va a morir, un ejemplo, en el mes de agosto, septiembre, a menos que esta persona ya tenga determinado y haya dicho, bueno, me voy a quitar la vida. Entonces sí, yo puedo decir, esa persona va a fallecer. Pero desde el hecho que esta persona está diciendo que se quiere quitar la vida, entonces él se excluye de todo esto. Pero ok, entonces decimos, contrata seguro de vida para sus trabajadores. ¿Cuántos trabajadores tengo? 350 trabajadores. ¿Qué pasa si fallece alguien? Yo lo voy a indemnizar con 24 salarios. Estos valores de aquí son supuestos, no son reales. Entonces, yo voy a darle a mi trabajador 24, no le puedo dar a mi trabajador porque ya falleció. Le voy a dar a la familia del trabajador una indemnización. ¿Por qué se la voy a dar? Porque ella no va a contar con el ingreso que él puede, con su ingreso de la cabeza de familia. Entonces, 350 trabajadores por 24 salarios, pero ahora aquí yo tengo un problema. No todos los trabajadores tienen un mismo salario. Dependiendo del nivel académico, dependiendo del nivel de complejidad de lo que haga, esos salarios van a oscilar. Yo puedo saber cuál es el salario mínimo, porque me lo da el Ministerio del Trabajo, pero no sé el techo máximo. Entonces, para minimizar todo eso, vamos a trabajar con un salario promedio de 15.000 córdobas. Pueden haber trabajadores que estén encima de estos 15.000 y pueden haber trabajadores que estén por debajo. Pero a la hora que yo saco un promedio, yo digo 15.000 córdobas. Entonces, por 15.000 córdobas. Y eso me va a dar aproximadamente 126 millones. Eso es lo que yo tengo que tener guardado como empresa de seguro si fallece todos los trabajadores. Pero obviamente que yo no quiero que fallezcan todos, pero ok. Y estos 126 millones, ¿dónde los voy a registrar o qué voy a hacer con ellos? Para eso yo voy a tener las famosas cuentas de orden. Pero aquí yo le voy a decir seguro de vida. ¿Y cuánto voy a registrar? 126 millones. Y eso mismo para cuenta orden por contra. Y seguro de vida. 126 millones. Esto va a ser operación número 1. ¿Qué significa eso? Yo estoy guardando o tengo provisionado en el caso que falle, pero todavía no es un pasivo. Hasta en el hecho que yo me doy cuenta que fallece un trabajador, yo lo convierto en un pasivo. Luego venimos, pero también tenemos que registrar lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Todas las empresas, ¿qué es lo que persigue? Generar ingresos. Entonces, ¿cómo voy a generar el ingreso? Yo voy a decir, tengo 350 trabajadores y tengo algo que se llama la prima por trabajador. Es decir, el derecho que paga la empresa para poder obtener ese beneficio. Entonces tenemos aquí 350 trabajadores por 5.000 córdobas que vale cada prima. Entonces tenemos un ingreso de 175.000. Y cuando nosotros tenemos un ingreso podemos trabajar con la cuenta de efectivo. Y aquí vamos a decir primas de seguros de vida. Que si nosotros lo convertimos esto en una contabilidad tradicional, esto sería como hablar de una cuenta por cobrar. Entonces decimos, entraron 126.000 y tengo un crédito de 126.000 córdobas. Y eso es todo.
Ese es todo el primer registro. Tengo que tener provisionado en el caso de cualquier accidente y tengo que registrar su ingreso. Hasta ahí es una contabilidad tradicional. Lo difícil o lo complicado es las cuentas de orden. Luego, ¿qué pasa si después de un tiempo fallece un trabajador? Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a crear un pasivo. Aquí voy a decir accidente, seguro de vida. Y aquí voy a decir es un pasivo. Y voy a decir aquí gastos. Igual, accidente, seguro de vida. ¿Y cuánto voy a provisionar? Como dicen que murieron 2 trabajadores, entonces 2 trabajadores por 15.000 córdobas son 30.000. Provisiono 30.000 y provisiono 30.000. Esos 30.000 yo los tengo que sacar de acá, de mis cuentas de orden. Entonces este va a ser 2, este va a ser 2. Y este va a ser 2A y 2A. ¿Por qué no hago el pago? Porque hasta no es el mismo momento que yo me doy cuenta, porque si yo me doy cuenta que falleció, pero no cumple con las especificaciones, yo no voy a efectuar el pago. ¿Cómo decimos las especificaciones? ¿Por qué? Porque y si la persona deliberadamente tentó contra su vida, eso queda excluido. Entonces no se pagaría. Pero en el caso que se pague, entonces después yo voy a decir 30.000, el número 3, y va a salir de efectivo 30.000. Y este va a ser número 3. Ese sería el registro. Luego venimos ahora acá. Esta sería la última pregunta y con esto cerraríamos ahorita acá. La indemnización. Aquí tenemos 2 empresas, empresa Rolter y tenemos la empresa aseguradora, Inicer. Inicer, ¿a favor de quién emite el cheque? ¿A favor de la empresa Rolter o a favor de sus trabajadores? Entonces, esa pregunta ustedes me la van a subir, o esa respuesta, entonces vamos a poner aquí. ¿A favor de quién se emite el cheque de indemnización? Sí, a favor de Rolter o a favor de la familia de los trabajadores. Eso me lo van a subir al aula virtual y me lo van a justificar el porqué. Y ahí quedaría.